Bienvenidos a Sala de Artistas. En esta oportunidad nos honra con su presencia la licenciada Vilma Sánchez. Bienvenida a Sala de Artistas, Vilma. Gracias. Un honor tenerla aquí. Gracias, bueno. Vilma es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Humanidades de esta prestigiosa casa de estudios. En la secundaria ella obtuvo el título de maestra de educación primaria, pero está aquí por una razón muy importante. Vilma es la presidente de la Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas. La Asociación Zacapaneca de Cuentos y Anécdotas es un grupo, vamos a decirlo de este modo, multidisciplinario de intelectuales del Valle Medio del Motagua que se han dado a la tarea de rescatar la tradición oral cabalmente del Valle del Motagua, del Valle Medio del Motagua. Resulta que hay sobre la faz del planeta apenas un par de asociaciones de este tipo. La otra me parece que en Irán, ¿verdad? En Irán, exactamente. Entonces, resulta que para nosotros los guatemaltecos esto debiera ser motivo de mucha honra, porque resulta que la tradición oral es el precedente inmediato de la pequeña y la gran literatura. Es decir, la literatura no existiría si primero no hubiéramos pasado por la tradición oral. Así es. Tengo a ese respecto, Vilma, una historia que me he contado en alguna oportunidad aquí, y es que yo soy nieto del poeta de la aldea de la que vengo. Yo también soy zacapaneco, venimos del mismo medio con Vilma, sí, es el mismo nicho. Pues mi bisabuelo, Miguel Villagrán, así se llamaba él, mi bisabuelo, Miguel Villagrán Páez, era el poeta del pueblo. Él escribía, a él le llegaban a pedir que compusiera las salutaciones a las reinas, inclusive un diputado, tío mío, que usted conoció, Alfredo Vidal Páez, que fue alcalde de Cabañas luego. Alfredo, cuando iba a tomar por primera vez posesión del cargo de diputado al Congreso de la República, llegó con mi abuelo y le dijo: Miguel, necesito que me hagas una composicioncita, porque fíjate que voy a ser diputado. Bueno, pues miren, pues todo esto para contarles que mi abuelo era analfabeta. Él no leía ni escribía, pero pues era un hombre que se movía en ese medio. De ahí que la tradición oral en el Valle Medio del Motagua es muy rica, muy fuerte, influida por el sustrato, indudablemente por el sustrato indígena del medio, de Oriente, pero también influida por una fuerte presencia de la lengua y de la cultura hispánica. Los zacapanecos hablamos un castellano arcaico, y para nosotros no es ningún tropiezo encontrarnos con textos en castellano antiguo cabalmente. Bueno, pues resulta que Vilma es hace 10 años, ¿verdad, Vilma? 10 años. La presidente de la Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas, que inicia siendo una suerte de club de amigos. Yo también tengo la suerte, por otro lado, de haber estado presente en las reuniones esas en las que se funda la asociación hacía 34 años este año. 36. 36 años. 36 años. O sea, es una organización con largo aliento. Patrimonio intangible de la nación desde 2016 por esfuerzo de esta mujer notable,
de esta universitaria notable, de esta intelectual notable, de esta mujer de la cultura que les presentamos esta mañana. La presentación de Vilma ha sido un poco larga porque pues ella no es escritora, no es pintora, no es escultora, no es, digamos, artista convencional, pero se mueve dentro del medio de la cultura, ¿verdad? Entonces, por eso es que Vilma está esta mañana acá en las cámaras de TV USAC. ¿Por qué no contamos a Limón? O sea, entre los dos, ¿por qué no contamos esto de la fundación de ASCA? Las cosas que usted sabe y las que yo recuerdo. Claro que sí. Yo creo que usted tal vez conocería más, Hugo, por la historia que usted tiene con uno de los ejes fundadores de nuestra asociación. Sin embargo, yo puedo tirar unos cuantos datos que surge desde 1987, obviamente, cuando un grupo de amigos a quienes les gustaba la literatura, les encantaba leer, contar historias, y tenían todas sus experiencias no vividas como jóvenes, y se reunían cada poco y cayeron en cuenta de que era tan interesante, tan ameno compartir estas ideas, que por qué no las hacían que pervivieran en el tiempo a través de una asociación, hacer un grupo que se interesara por manejarlas. De esa suerte fue que el doctor Morales, Virgilio Gordón, que son los precursores, para mí son el eje fundamental de esa asociación, pues conversaron, convocaron a algunos otros amigos y decidieron que iban a formar una asociación. Claro, eso a grosso modo, ¿verdad? Porque hay una cantidad de cosas que podríamos mencionar. Y de ahí surge la idea de que se armara esta asociación para que se pudieran resguardar todas estas historias, anécdotas y características particulares de lo que se marca y define a los orientales, los zacapanecos específicamente. Concretamente, sí, efectivamente. Sí, los Cordón son, vamos a ver, más o menos la familia fundadora de una aldea en el departamento de Zacapa, a la orilla de la ruta al Atlántico, que se llama Doña María, en donde hay un balneario, porque está a la orilla del río. Así es, Doña María, que se llama el río. María, ¿verdad? Entonces ese empieza a ser como el centro, el centro en donde se junta el grupo de amigos a fundar la asociación. Hay cualquier cantidad de anécdotas de esto. Sí. Recuerdo también a un escritor, abogado, me parece él, Chilemocho, ¿cómo se llamaba él? De apellido Ordóñez, Maco Ordóñez. Es Maco Ordóñez. Maco y Chito, el hermano, eran dos hermanos hombres. Y los dos escritores, ¿verdad? Dos escritores. Y escribieron una cantidad espantosa de libros, malos, pero pues, de la oralidad, que marcaba nuestra oralidad. Sí, de lo que se trata es de que era como empezar a rescatar la oralidad, y ellos pues tuvieron la gentileza de sentarse a escribir, ¿verdad? Recuerdo las larguísimas entregas de libros, no había experiencia, los zacapanecos no teníamos experiencia en eso. Entonces una entrega de libros de un libro que debía durar una hora. Una hora, dos a lo máximo. Empezaba a las 10 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces, eran maratónicas, de veras, ¿verdad? Muy entretenidas porque pues uno la pasaba bien y hablaban los hijos del autor, la esposa del autor, los amigos del autor. Todos los que estuviesen. El que iba pasando y oía, pues pedía la palabra, se la daban y los que creíamos que ya se había terminado el evento, seguíamos ahí pues llevando barniz, ¿verdad? Pero sí eran muy gratas esas reuniones. Mi suegro, el padre de mi esposa, el doctor Julio Morales Sandoval, es junto con Virgilio Gordón, uno de los dos ejes sobre los que giró la posibilidad de la pervivencia de la tradición moral.
hay en esto, en el transcurso del programa, se van a ir enterando de sucesos importantísimos que han acaecido en la vida de la asociación, que ya, pues, Vilma lo decía, tiene 36 años de existir, ¿verdad? ASCA es un caso en América Latina, en Estados Unidos y en Canadá tampoco lo hay. Este es un caso único realmente, ¿verdad? Maltratada como todas las cosas de la cultura en un país como Guatemala, olvidada, abandonada, no tiene lugar en el mundo de la cultura, más que para nosotros que somos, pues, de alguna manera estudiosos de la literatura y de la cultura, de la historia, las ideas de la cultura guatemalteca. Vilma, ¿cuáles son sus ejecutorias en ASCA y cómo llega usted a ASCA? Bueno, tendría que remontarme a 10, 11 años atrás. Cuando yo supe de ASCA y bueno, siempre me interesó porque muchísimos años atrás, cuando jovencita todavía, pretendí formar parte de la Casa de la Cultura que había en ese tiempo en Zacapa. Ajá. Sin embargo, como todo dominio masculino, se me negó la posibilidad. Bueno, yo me quedé con esa inquietud, conocí de ASCA y hice el intento. Sin embargo, me tomó 3 años poder ingresar a ASCA, por lo que usted ya había dicho al principio, era un dominio masculino. Sí, era un club de amigos. Entonces era un club de amigos, exactamente. Entonces las mujeres llegaban solo para servir café, a las que invitaban, ¿verdad? Que eran las esposas. Sin embargo, pues ese no era mi propósito, sino el participar propiamente de sus actividades. Bueno, de tal suerte que entonces hice la lucha, hice las solicitudes y por fin uno de los socios con quien conversé y le platiqué que a qué se debía tal y cual situación, él me dijo, yo te voy a ingresar, y bueno, y así fue como ingresé. Y empecé como asistente simple, la única mujer que asistía a las reuniones de los varones, que obviamente me respetaban porque no había motivo para que no lo hicieran y yo no daba motivo, pero tampoco era que, ay, qué bueno, bienvenida, qué alegre, usted véngase y adáptese. Pero como soy terca, como ese había sido mi propósito, dije, bueno, aquí veremos de qué son los mulos. Y bueno, y aquí estoy. O sea, para no entrar en tanto detalle ni alargar la situación. Entonces, a raíz de estar trabajando allá, conocí a Mario Castañeda, que era presidente en esa oportunidad. Y bueno, él fue un poco más condescendiente y fue el que me introdujo en la información, me dio detalles, me hizo conocer a fondo la institución. Maestro Mario. Maestro Mario, muy conocido y muy apreciado en el medio, por cierto. Bueno, entonces a través de él, pues yo me inquieté más por conocer ASCA, porque realmente, y la inquietud básica era, ¿y por qué razón no hay mujeres? Que por supuesto entendemos que somos muy pocas las mujeres que incursionamos en la literatura o en la escritura. Sin embargo, eso no quiere decir que no lo hagamos. Somos más tímidas, o lo hacemos poco, y se nos valora muy poco, pero estamos. Entonces esa fue una de mis inquietudes. Yo dije, ¿por qué esto tiene que ser un campo solo de hombres, con una asociación tan bonita? Me costó muchísimo, 2, 3 años aceptar esa situación. Digo yo, y sobre todo porque el tema nos concierne a todos los orientales. En realidad no es un tema que sea privativo de un género, en realidad, ¿verdad? Y dése cuenta, en los hogares las mujeres somos las que narramos e inquietamos a los niños a escuchar, a leer, a contar historias. Sí. O sea, la mujer es la que cuenta las historias a los hijos. Sí. Y la de los chismes, si es que quieren, pero es la que cuenta. Claro. Sin embargo, no tiene voz ni voto. Sí. Bueno, pero eso ya es arena de otro costal, ¿verdad? Son otros 20 pesos. Sí es cierto eso. Vilma llega a dirigir la asociación luego de una ejecutoria del anterior presidente, creo que de 15 años, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y entonces, primero, sin el respaldo, es decir,
Ya ella va a ir contando en el camino todas las ejecutorias que tiene, pero sí llega efectivamente sin el respaldo, nosotros recordamos eso cabalmente, llega sin el respaldo para ejercer el cargo de presidente de la asociación y pues sus logros en realidad son loables porque se ha batido, sus batallas han sido personales ahí, ¿verdad? Realmente. Sí, sí que personal. Los que vemos esto desde afuera que apreciamos la asociación y el trabajo que ella hace, sabemos que pues no se ha batido en retirada porque de verdad le tiene cariño al asunto y porque de verdad ella ha querido quedarse en esto, ¿verdad? Y eso ha permitido que esta mujer tenga muchísimos logros, entre otros la concesión de patrimonio intangible de la nación. La hemos visto venir infinidad de veces, como se hace en los organismos del Estado. Apojar competitorios, memorándums, papelerías inútiles, a suplicar que las cosas caminen. Y finalmente consiguió que la tradición oral del Valle Medio del Motagua y su asociación consiguieran la calificación de patrimonio intangible de la nación en 2016. Mire, para mí es un honor por partida doble tenerla aquí. Porque usted es una persona muy chambeadora, de verdad, por un lado, muy trabajadora, y por otro lado, por las cosas que han logrado. Además, desde la época del inicio de la asociación, no iban a los eventos de la asociación intelectuales de valía como los que usted está llevando, ¿verdad? Entonces, creo que hay que reconocerle eso y aquí estamos para hacer eso cabalmente, Vilma, le reconocemos eso. Gracias. El primer segmento se ha terminado y volvemos con la licenciada Vilma Sánchez a su sala de artistas en un momento. De regreso en sala de artistas con la licenciada Vilma Sánchez. Vilma adicionalmente es parte de la familia, es parte de la casa de la familia universitaria. Su vida productiva, su vida administrativa aconteció en gran parte en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería. Así que es muy conocida en el medio ingenieril Vilma por ese paso de su vida por las escuelas de ingeniería. Pero no es de eso de lo que queremos hablar. Ahora, Vilma, cuéntenos sobre sus ejecutorias en ASCA. Qué bueno. Bueno, pues ha sido un reto total. Desde que asumí la presidencia de la Junta, es un desafío porque, como le mencionaba anteriormente, era un campo de varones. Y hubo necesidad de romper el esquema y la percepción que se tenía dentro de la sociedad zacapaneca de que era un club de amigos que se reunían para contar sus historias, pero que no había cabida para nadie más. Y se tenía la idea cerrada de que se necesitaba ser escritor para poder pertenecer a ASCA. Graso error, porque definitivamente no es así, porque las siglas de ASCA son Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas. En consecuencia, la médula espinal es, por supuesto, la oratoria, la oralidad. La oralidad. Pero eso no quiere decir que no estén abiertas el esquema para cualquier persona que quiera manifestarse en cualquier rama de la cultura sin especificar que sea la literatura. Entonces, ese fue uno de los primeros retos para mí.
abrir este espacio para que se pudiera captar más gente, porque necesitamos que esto perviva. Y si no incorporamos, no revitalizamos el patrimonio, no se va a conseguir. Claro. Porque ya los que estamos, pues ya no tenemos 15 años. Hay que dejarle la estafeta a una generación, a una nueva generación. El dilema más grande que hay es que desafortunadamente, igual que en el país en general, pero en Zacapa en particular, no se lee mucho. Y los jóvenes son reacios a eso. Pero tenían esa concepción equivocada de que deberían de escribir algo para poder pertenecer a ASTA. Ahora está un poquito más amplio, pero siempre es cuesta arriba. Pero bueno, ese fue uno de mis primeros logros, poder abrir el abanico a que supieran que podrían ingresar músicos, contadores de cuentos, anecdotistas, oradores, que hay muchos en los institutos, porque eso no se permitía. Lo que sucede es que había dentro del grupo de amigos quienes acaparaban estas habilidades, por así decirlo, y resultaban ser las estrellas. Entonces, los demás se sentían cohibidos y temerosos de no poder estar a la altura y en consecuencia no se animaban a aportar sus habilidades. Entonces ahora ya las tenemos. Yo traté de abrir ese espacio de tal suerte que en cada actividad, y me he tomado el trabajo de que hemos celebrado muchas reuniones, encuentros de portadores, de escritores, de salvaguardar precisamente la oralidad. Pero todos los años he celebrado el aniversario, tengamos o no tengamos actividades. Y en el aniversario se le ha dado espacio a todos y he tratado de, bueno, sé que no les ha gustado a todos, en un momento he caído mal porque asumen que yo he tomado las riendas, pero de no ser así, siempre hubiesen sido 2 o 3 los que acapararan la atención. Ajá. Y mi propósito fue darles espacio a todos. El que quisiera participar, puede participar. El micrófono está abierto para el que quiera. Uh-huh. Y se ha podido hacer de esa manera. Entonces, bueno, ese es uno dentro de los logros medianos. Sin embargo, el que fue el mayor para mí, que fue un reto desde el principio que yo ya conocía a fondo, fue que cuando, aparte del trabajo que hicieron las juntas anteriores o la junta anterior, para que ASCA fuese, la oralidad fuese patrimonio cultural intangible, porque ese es el patrimonio, es la oralidad del Valle Medio del Motagua. ASCA es la salvaguarda de ese patrimonio. Ha sido nombrado y denominado por el Ministerio de Cultura a través de un acuerdo. Pero para poder estar certificados como tales, se tuvo que hacer un largo proceso. Tuvo que hacer un inventario, tuvimos que visitar a todos los portadores, o sea, hacer un trabajo de hormiga para que se pudiera mapificar dónde es que tenemos ubicado lo que es el Valle Medio del Motagua. De tal suerte que empieza desde Guastatoy, Progreso, y termina hasta Mayor Gualán, Claro. agarrando todo el campo del Valle Medio, ¿verdad? Entonces ese trabajo lo hice yo con nuestra junta. ¿Con qué plata? Muy bien, gracias. Aportes personales porque no había de dónde. Porque otra de las limitaciones que había cuando yo llegué es que como era ese club San Cerrado del que hemos hablado, o sea, no tenían contactos para el otro lado. Con autoridades no se habían hecho contactos, no se habían solicitado ayuda de ningún tipo. O sea, se manejaban entre ellos. Por supuesto, hubo una cantidad de personajes dentro de la institución connotados y ellos, en fin, eran los que aportaban, pero era eso, aportarse para estar ellos. Entonces, a mí me costó picar piedra, buscar ayudas, hacer por acá, por allá y aportar la mayor parte, la verdad. Sin embargo, lo hicimos. Entonces, hace 5 años conseguimos que por parte del ministerio llegara la certificación, que ya tenemos el documento en sí, que ya nos tiene registrados como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, certificados por el Ministerio de Cultura. Vaya, qué bueno, ¿verdad? Entonces eso, como le digo, ese fue uno de mis primeros retos y una de las mayores satisfacciones que he tenido, porque si yo no hubiese llegado, y lo digo con muchísima humildad, seguiríamos igual. O posiblemente ASCA ya no existiría. Eventos, ¿qué eventos hace Vilma Sánchez con ASCA? Bueno, hacemos una cantidad de actividades. Nosotros tenemos clubes literarios, hacemos concursos y cursos de oratoria, tenemos cursos que se sostienen para alimentar a los jóvenes de diferentes niveles educativos, hacemos presentaciones de escritores, poetas, presentaciones de libros, que tenemos muchísimos. Hemos ya
ya se han impreso 3 antologías, recopilando toda la oratoria de Zacapa con diferentes cuentos e historias. Y bueno, hemos hecho una cantidad de cosas, hemos recibido una cantidad de personajes interesantes, hemos tenido dentro los integrantes de ASCA, tenemos a un Premio Nacional de Literatura, que es José Luis Perdón, él pertenecía a ASCA. Y luego de visita tuvimos a la señora Gloria Hernández, ¿cómo se llama? El amigo que teníamos la foto por ahí, con el que usted me hizo el gusto de contactarme. Víctor Muñoz. Sí, que ya lo tuvimos también en actividades en Zacapa, y esperamos a futuro tener 2, 3 más. Bueno, hemos hecho una cantidad, recientemente, hace 2 meses, tuvimos el primer encuentro para el rescate de portadores de la oralidad. Fue 2 días que nos concentramos en un hotel de Teculután, que me recuerda que me invité, y ahí estuvimos 2 días, que desafortunadamente el tiempo ha actuado en contra mía, voy a decir, porque dos eventos grandes que pretendía que fueran notorios, el tiempo, la lluvia y el mal tiempo nos limitó a que llegaran de los demás departamentos. Ajá. Sin embargo, se realizó. Fueron 2 días fantásticos, tuvimos una actividad muy bonita, y recientemente, hace un mes aproximadamente, que se hizo el último encuentro de poetas y escritores, no bajo la sombría de ASCA, pero siempre son escritores y oradores que son zacapanecos, porque el 90% son ascanos, ¿verdad? Y luego hay de Chiquimula también. Así es que en esas... O sea, dejó de... Yo recuerdo que muy al principio Raúl Zucchini era quizá el único ajeno a la cabecera departamental. Exactamente. Porque era muy cerrado y muy pequeño el grupo, ¿verdad? Exactamente, eran solo zacapanecos. Ha crecido hacia los departamentos que conforman el mapa de Oriente, para decir, sí, la verdad es que sí, ha crecido un tanto a través de este grupo de escritores. Desafortunadamente y tristemente para mí, no he podido hacerlo nombrándolo como que es ASCA, autora de que esta recopilación, esta aglutinación de escritores y poetas sea bajo la sombría de ASCA, sino que lo están haciendo de manera independiente, desafortunadamente. Sin embargo, bueno, el que predique, que lo haga como quiera, siempre que se haga, que lo haga, no importa quién. Sin embargo, a mí, de manera de ver, de entender, y por la adhesión que yo tengo a esta asociación y por lo que yo sé que significa, el valor que tiene para nosotros como por identidad, ¿verdad? Como sentido de pertenencia, deberíamos de trabajar para ella. Todos los que están trabajando fuera de, deberían de hacerlo dentro de. Sí. Y esa es que es mi inquietud. Pretendo. Pero déjeme decirle una cosa. Más bien, también debiera ser motivo de orgullo para usted que estos muchachos hayan salido de aquí, ¿verdad? Es decir, miren, de donde yo vengo exactamente era, pues ahora ya de haber otro, pero en ese momento era el último filólogo de la lengua española, Héctor Neri Castañeda. Era de mi pueblo él, ¿verdad? Pues él vivía en Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando vino a Guatemala, que Vinicio le dio la orden del Quetzal, lo llevaron al pueblo en helicóptero a usted, pero su mamá, muy era de ahí, ¿verdad usted? Claro. Pues su mamá le dijo, mijo, ahí llego mañana, yo me voy a quedar me invitaron a un caldito de ahí se quedó la señora ahí, ¿verdad usted? Sí, bueno, pero volviendo al asunto. Sí, solo quiero concluir. Cuando digo yo quisiera que lo hiciesen bajo el amparo de la sombría de ASCA, por supuesto que a mí me satisface, porque yo le digo, si se hace un predicamento, que haga, no importa quién lo haga, ni con quién lo haga. Pero por supuesto, el 90% de los escritores y poetas que se están reuniendo son ascanos, o sea, su proyección y su escenario lo tuvieron con ASCA, o sea, se dieron a conocer en el medio por ASCA. Entonces, por eso decía que es mi opinión
y con todo respeto, sin ánimo de ofender a ninguno, a mi juicio, debería ser todo esto bajo el amparo de ASCA. Porque es que yo estoy peleando por ella, por supuesto. Por supuesto, ni modo. Sí, pues sí, es perfectamente comprensible. ¿Qué proyectos nuevos tiene ASCA? ¿En qué cosas está empeñada? ¿Cuál hacia el futuro, hacia adelante? ¿Qué ejecutorias nuevas tienen planteadas la presidente de la asociación al futuro? Vamos a ver, cuéntenos. Bueno, en primer lugar le diría yo que desafortunadamente actualmente no tenemos sede. Tenemos una casa preciosa que solo la casa es un patrimonio cultural, porque es antañona. Pero desafortunadamente está bastante deteriorada. Como pertenece al Ministerio de Cultura, no se puede intervenir por cualquier persona. Claro. Entonces, y teníamos la dificultad de que esto no se había dilucidado en el Ministerio, a quién le pertenecía. Afortunadamente, a través de gestiones e insistencias y necesidades mías, hemos conseguido actualmente, y le digo, esta semana, pude confirmar que afortunadamente en este periodo administrativo del Ministerio de Cultura hemos tenido una magnífica recepción. Estoy muy contenta y muy optimista. Entonces, uno de mis propósitos es que reparemos la casa, que tengamos nuevamente sede y que podamos nosotros trabajar con los proyectos que nosotros hemos manejado. Presentación de libros, club de lectura, oradores, preparar oradores y, en fin, todo lo que hacemos. Pero básicamente porque mi ilusión es que se aprecie, que se estructure como tal el Centro Cultural de Oriente, porque eso es lo que es ASCA. Eso es lo que es ASCA, pues. Entonces, ese es mi propósito. Estoy un tanto optimista, que sé que no va a ser mañana, no va a ser dentro de un mes, pero ya hay posibilidades, porque ya se dilucidó a quién le pertenece la casa, quién es el que tiene la obligación de intervenirla, y en concordancia con lo que manda la Ley de Patrimonio Cultural Intangible. Entonces, el ministerio ya sabe que es mía, entonces yo tengo que trabajar en ella. Porque yo, como Vilma Sánchez, no puedo hacer nada por la casa más que mantenerla limpia. Pues sí. Nosotros en su momento le dimos, porque fue concedida por cierto tiempo, ¿verdad?, que es la que tenemos en concesión, pero eso tampoco lo sabía el ministerio. Sin embargo, ya lo establecimos. Entonces ya ese es un avance. Y le dimos el mantenimiento hasta donde pudimos, pero actualmente, como yo lo digo, necesita una cirugía mayor el edificio. Entonces, esa es mi ilusión, ese es mi propósito y por eso es que estoy peleando todavía, por mantenerme, porque me he desmoralizado muchas veces. Sin embargo, pues no quito el dedo del renglón porque creo que vale la pena luchar por este proyecto. Claro, sí, es muy lamentable toda la etapa anterior, porque hemos visto a Vilma venir a Guatemala desesperada, sabiendo que estamos perdiendo el techo de la casa, por ejemplo. Es una casa antañona de teja, una casa zacapaneca, pues no voy a decir que típica, porque típicas son las chiquitas. Sí, es una casa sí, grande, es una realmente casa una casa muy linda. Sí. Por ahí en alguna foto va a aparecer en algún momento y les vamos a contar. La hemos visto venir a Guatemala en la actitud de suplicar que le ayuden a resolver el problema. Y pues lamentablemente la gente que hizo la gestión anterior, simple y sencillamente ni siquiera se lavaron las manos, no le entraron al asunto, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas pasaron feas en esa gestión, lamentable, ¿verdad? Agradecemos de verdad a la ministra de Cultura y Deportes que le haya puesto atención a este asunto. Los zacapanecos se lo agradecemos de corazón y de verdad que esperamos que de verdad le entren a la reparación. Nosotros hemos hecho un bien que, como dice el acuerdo, intangible de la cultura de esta nación, y de verdad que la institución, el movimiento, la organización necesita el apoyo gubernamental.
Tuvimos ya en un tiempo el apoyo de Alfonso Portillo, pues que era zacapaneco, ¿verdad? Él fue el que concedió la casa a la asociación. Pero ya que la señora ministra está en tan buena disposición, pues vamos a agradecer mucho que esto continúe y que de verdad sepa que nosotros vamos a hacer cualquier cosa para que las cosas sigan. Volvemos al tercer segmento de Sala de Artistas con la licenciada Vilma Sánchez. Muchas gracias. De nuevo en Sala de Artistas con la licenciada Vilma Sánchez de ASCA, Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas. Ahora vamos a hablar de un tema que les va a encantar. Fuera de cámara le decía a Vilma que vamos a hablar de ese momento en que me tocó ir a defenderla, ¿verdad? Porque literalmente es lo que pasó. Yo voy a contar las externalidades de la historia, pero la historia la va a contar ella, porque ella es la que realmente conoce la historia, la que la vivió. Resulta que empieza a aparecer en las redes sociales un día que el doctor Mario Vargas Llosa había llegado a Zacapa, cabalmente a ASCA. Y entonces, ¿cómo estará eso, verdad? Y empezamos a tratar de averiguar, y José Manuel Chacón, filósofo, que también es miembro de este grupo de apoyo que tiene Vilma en Guatemala, que somos nosotros, lo llamé yo y me dicen, pues fíjate que él trabajaba en esa época, recuerdo yo, en el Ministerio de Cultura. Fíjate que entiendo que apareció por ahí, pero fíjate vos que hay un montón de problemas. Quieren linchar a Vilma porque dicen que no los invitó. Pero resulta que Vargas Llosa, eso lo va a contar ella, pero resulta que Vargas Llosa llegó de incógnito buscando la asociación, cabalmente porque resulta que somos una de las dos asociaciones, oigan, sobre la faz del planeta, que tiene interés en la tradición oral. Entonces, efectivamente había una suerte de linchamiento político en contra de Vilma, y José Manuel me pidió que fuera a hablar de Vargas Llosa, contar quién era Vargas Llosa, porque la verdad es que los cuates estos tampoco sabían, ¿verdad? Bueno, pues algunos sí, ¿verdad? Pero en términos generales no, ¿verdad? Y entonces que fuera a hablar de la obra, que fuera a hablar de quién era él, y que sobre todo pues aclarara que Vilma no había tomado como la invitación de Vargas Llosa solo para ella, sino que no los había invitado, que no habían invitado a ninguno, porque cabalmente él llegó sorpresivamente. Así que miren pues, yo le pido a Vilma que sea ella quien cuente la historia, porque es una historia muy bonita, una historia como otro premio Nobel, ¿verdad? Sí, sí. No, y el artículo que él escribió posteriormente Luego, sí, fue fantástico. Maravilloso, escribió un documento. Fue una experiencia pues, maravillosa, indiscutiblemente, ¿verdad? Se imagina, para mí, tener un personaje semejante y posteriormente saber que había llegado específicamente a conocer nuestra asociación, porque se había enterado de que existía este grupo, pues fue algo extraordinario. Bueno, unas circunstancias muy especiales que nos encontró, estábamos haciendo una reparación cuando de repente entra una persona y muy sigilosamente me dice, señora, disculpe, ¿quién me puede atender? Y yo estaba supervisando el techo, y que estábamos reparando unas tejas. Y bajé, entonces le digo, sí, ¿en qué podemos servirle? Verá, es que fíjese, me dice, pero así muy circunspecto. Viene un personaje que tiene interés de platicar con la persona encargada.
pues que pase adelante, ¿verdad? Yo hasta con tierra, todas las de araña, y le digo que pase adelante con mucho gusto. Haciendo el oficio de maestro de obras. Haciéndole de obras, exactamente, de maestro de obras, y mi sorpresa tremenda, yo paraba acá y veo aparecer a semejante personaje. Pero él me dijo, pero por favor, viene de incógnito. O sea que entonces, llega una persona de incógnito, ¿cómo la saluda usted? ¿Con señas? ¿Qué? Entonces, bueno, yo le digo, bueno, buenos días, pase adelante. Pero sin decirle, ay, fulano de tal, como le hubiese dicho en un momento espontáneo, ¿verdad? ¿Qué tal? En fin. Bueno, la cosa es que él ingresó, nos saludó, un caballero muy simpático, y qué tal, cómo está, y que fíjese que venía, que yo supe de ustedes. Entonces, bueno, y me contó toda la historia del trayecto mientras llegaba a Azca, y que fueron pocas personas que le dieron datos dónde estaba Azca. Ese es otro de los detalles que había de aquel entonces, ¿verdad? De otra de las limitaciones. Bueno, el caso es que empezamos a conversar, le hice algunas preguntas, le di algunas respuestas, conversamos sobre algunos tópicos y, bueno, él iba a saber de Azca, quería saber de Azca, cómo estábamos conformados, qué éramos, lo que hacíamos, pero también llevaba otra agenda que tuvo que ver con el libro que él escribió posteriormente, de Tiempos Recios. Ajá. Entonces, bueno, se hizo general la plática, tomamos algunas fotografías. La secretaria en ese momento estaba, bueno, yo dije, es que yo no podía dejar pasar ese momento para Azca. Entonces, ella tenía instrucciones de que cualquier persona connotada que llegara a Azca, que se le tomara fotos, ¿verdad? Que se le pidiera autorización, por supuesto, pero en este caso no hubo cómo, porque la seguridad hacia alrededor y el hijo, porque él llegó con el hijo y otra persona, estaban platicando conmigo, pero la seguridad estaba hacia alrededor. Sin embargo, ella, bueno, se toma el interés, toma la foto. Y bueno, y yo después me quedé con pena y le dijeron, ¿les molesta si tomamos algunas fotografías? No, me dijo él, pueden hacerlo, ya que le habíamos tomado la fotografía. Bueno, el caso es que estuvimos conversando, una plática muy interesante, entonces ahí fue donde contó que le encantaba saber de nuestra historia y que nosotros todavía hiciéramos ese trabajo, porque definitivamente en el único lugar donde él conocía, en la Amazonía brasileña, peruana, y en Afganistán, era el único lugar donde él había visto o había conocido una institución que hiciera lo que nosotros hacíamos. Bueno, un tiempo posterior estuvimos conversando sobre sus obras, ¿verdad? O sea, salió a colación, yo le mencioné 1, 2, 3 obras que yo había leído, y él sorprendidísimo y encantado. Yo creo que eso fue lo que más lo alivianó, el de que yo le dijera, bueno, sí, yo conocía, qué sé yo, le dije los nombres. Bueno, el caso es que posterior a eso, una media hora después, llegó Jorge Pinto, otro compañero, que casualmente llegó, también tuvo la suerte. Y bueno, entonces él también le habló de otras obras, le mencionó otras tantas obras que tal, total es que el señor estaba encantado. Pero a todo esto, ya la foto que nosotros habíamos tomado ya estaba circulando. Y bueno, y él sí, en el ínterin, ¿verdad? Conversamos, él dijo que él no había querido, que había estado preguntando quién era sin decir quién, sino que preguntaba el piloto o uno de la asistencia, para no darse él a conocer, porque no sabía si lo conocían o no. No lo hubieran conocido. No, pues. Definitivamente. Porque no quería lidiar con prensa. Él no quería tener publicidad porque él llegaba exclusivamente a trabajar y conocer lo que nosotros hacíamos. Bueno, entonces nosotros, respetuosos de eso, pues nos esperamos, porque yo sin saber que ya esa foto estaba circulando. Bueno, el caso es que llega Jorge Pinto, conversa con él también, hacemos más amena la conversación y interactuamos. Yo le di un paseo por la estructura nuestra, ¿verdad? Y entonces a él le encantó. Dijo que casa más bonita, acogedora, que se sentía que había vida de personas como literatos y gente que estuviera en eso. Bueno, la cosa es que fue una experiencia magnífica a ese nivel, ¿verdad? Tener un visitante de ese nivel, y para mí fue un orgullo magnífico, y sobre todo la satisfacción de que tocara ser yo, que estuviera ahí, que lo presentara, ¿verdad? Entonces, bueno, luego nos atacaron ahí por las redes sociales, que por qué, que quienes nos creíamos que no habíamos podido sacar, que semejante personaje necesitaba publicidad, etcétera, etcétera. Bueno, yo tuve que sacar un comunicado haciendo la observación de que el señor lo había solicitado, que nosotros no queríamos acaparar toda
todo el orgullo de tenerlo a él, ¿verdad? Pero que había sido su solicitud y nosotros lo respetábamos. Y así fue como se dio. Bueno, el Inter se dio una serie de cosas interesantes, conversando, el hijo también, ¿verdad? Platicando. Estuvieron muy amenos, se les dio la satisfacción, quedaron muy contentos. Tan es así que posteriormente él, en cuanto llegó a su tierra, a España, hizo un artículo que se llama Los Cuenteros de Zacapa. Fantástico, que nos catapultó al mundo. Sí. Porque recibimos llamadas, yo tengo parientes en diferentes lugares, y me llamaron para preguntarme a mí si era cierto que había estado Vargas Llosa, porque iba en la fotografía toda despeinada, pero ahí estaba. Entonces, ahí me di cuenta yo la trascendencia que había tenido. Y luego al conocer que el periódico, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita se me escapa el nombre del periódico. Pero fue... El País. El País, exactamente. El País fue en que fue una experiencia fantástica, maravillosa. Y eso también proporcionó la posibilidad de que nos visitaran después diferentes escritores europeos. Y tuvimos la invitación directa de Guadalajara, en España, hay un área donde hacen un maratón de cuentos. Entonces, todos los años, supuestamente, deberíamos de participar. Hasta el año pasado todavía yo envié, porque solamente no podemos estar físicamente, entonces he mandado yo los cuentos. No sé si este año lo vamos a hacer, porque este año ya no, creo que no vamos a poder. Así es que esa es una de las experiencias trascendentales que ha habido. Como esas ha habido otras, porque cuando llegaron estos europeos, también fue formidable que logramos conseguir así deprisa, porque me llaman, me hacen el contacto, me dicen, mire, estamos acá en Guatemala y queremos llegar a tal y cual parte para mañana a tal hora. Y no le podemos dar más tiempo porque nosotros salimos pasado mañana del país. Bueno, entonces era de hacer llamadas y decir, miren, señores, tenemos tal y cual cosa, vengan y nos reunimos. Pero sí logramos reunir un bonito grupo y ellos se fueron encantados. Entonces, así como ese, hemos tenido una cantidad de experiencias formidables que me satisface decir tocó en mi época, ¿verdad? En el periodo que yo estoy trabajando. Y bueno, y otra serie de cosas, como le digo, porque se han habido una cantidad de personajes que nos han visitado, que desafortunadamente pues, no hemos podido hacer una proyección más grande por las limitaciones que tenemos de no tener sede, y que hasta ahora, y digo hasta ahora o hasta ayer al menos, no habíamos tenido el apoyo de autoridades, desafortunadamente. Lo que espero que se subsane a partir de ahora. Y se va a resolver. En alguna parte, en una carta de un pariente que se va con su familia a estudiar un doctorado, estoy hablando de los años 40, a Estados Unidos concretamente, le contesta él en esta carta a su madre y le dice, a donde yo vaya será mi hogar, porque la señora está diciéndole que cómo se puede ir 5 años y dejar su casa. Dejar su casa. Entonces él le contesta, donde yo vaya será mi hogar. Yo siento que es lo que está pasando con ustedes, ¿verdad? Con ustedes. ASCA en realidad es ese grupo de gente que sigue ocupada de mantener viva la llama esta de la tradición oral. La tradición oral. Por supuesto que si usted no estuviera ahí, probablemente, es muy probable que ASCA no existiera, creo yo. Bueno, como ASCA tal vez no, porque el grupo que tiene la habilidad, que tiene la creatividad y que hacen eso está. Sigue por ahí, ¿verdad? Pero sí tiene alguna importancia, tiene importancia capital, indudablemente que usted esté ahí, ¿verdad? La invitaron después a la entrega del libro. Sí, efectivamente. Tuve afortunadamente la invitación cuando él vino acá a Guatemala a presentar el libro de Tiempos Recios. Llegó una invitación y fue muy emocionante, aparte interesante ver todo el programa y todo el asunto, porque a mí fue la única persona del público, por así decirlo, o persona extra que recibió, porque solo recibió diplomáticos. Y a mí me mandaron y me buscaron entre el público.
Para que para que sí, de tal suerte que Vilma Sánchez, en el Teatro Nacional. Yo estaba con mi hija por ahí porque yo había llegado dispuesta así y a hablar con él, aunque no sabía cómo. Y de repente que Vilma Sánchez, y le digo a la amiga, soy yo, y me paro. Y bueno, y fuimos y me llevaron directamente con él y ya por ahí andaba la fotografía, donde estamos ahí, donde él me está autografiando el libro. Una cosa interesantísima también, y pues un detalle muy simpático de él, porque pudo no hacerlo, como le digo, porque solo recibió a diplomáticos y a la familia Arevalo. Era porque eran los que trataban en ese tiempo de... Sí, pues porque estaba cabalmente por el tema. en el asunto del libro. Pero fue otra de las experiencias interesantes. Mire, pues, bueno, pues parece que no solo es este trabajo de Vilma, no solo es llevarla, porque ya ven que le han pasado cosas interesantísimas como seguramente abrazarse con el doctor Vargas Llosa, que es uno de los intelectuales más importantes de América Latina, vivo. Me sumo en este momento a la Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas para decir lo siguiente: le tenemos una inmensa gratitud al expresidente Alfonso Portillo por toda la promoción que desde el ejercicio del poder hizo no solo por el departamento, particularmente por esta asociación. Toda la asociación. Así es. Nos dio la concesión de la casa. Eso es un logro. Es cosa seria. Que de no haber sido por él, difícilmente, ¿verdad? Alfonso es ese tipo de zacapaneco que, como dijo en alguna oportunidad Carlos Fuentes, lo dijo en la Embajada de España en Guatemala, como dijo en una oportunidad Carlos Fuentes, ¿qué diéramos los mexicanos por tener un presidente tan ilustrado como Alfonso Portillo? Alfonso Portillo es un hombre ilustrado realmente, independientemente de todo lo político, que no estamos nosotros metidos en eso. Es un hombre ilustrado, pero tiene una característica muy particular. Primero, también es un gran portador de la tradición. Un gran narrador. Un gran narrador. Luego, Alfonso en un círculo de zacapanecos es uno más. Alfonso, te agradecemos entrañablemente, de verdad, las cosas que has hecho aquí con Vilma. Te agradecemos entrañablemente las cosas que has hecho. Y sigue haciendo, porque aún está acá, pues. Sí, y seguís haciendo por la asociación. Y también a la señora ministra, le agradecemos de verdad que se haya tomado tan en serio resolver los problemas de la casa de ASCA, de la sede de ASCA, porque aunque ASCA somos los zacapanecos, ¿sí? Aunque el ASCA seamos los zacapanecos, necesitamos una sede y necesitamos un techo, necesitamos una casa. Así que gracias a ustedes por la audiencia, por esta nueva audición de Sala de Artistas, en las que tuvimos la suerte de compartir con mi amiga, con mi paisana, la licenciada Vilma Sánchez, presidente de ASCA. Gracias por la oportunidad de presentarles a ASCA y nos veremos en una próxima edición. Y finalmente, gracias al equipo de TVUSAC y a la Tricentenaria Universidad de San Carlos.